Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, saludos. Dios nos bendiga en esta tarde maravillosa. El Señor una vez más nos permite a través de este medio aprovechar, ¿verdad? Cada estudio que se presenta aquí en casa. Amén. Y ¿verdad? Fuera de la congregación, que son nuestros hermanos, ¿verdad? Le mandamos saludos y bendiciones. Amén. Y gloria a Dios, es un placer, es un privilegio servirles, mis hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de compartirles, de impartirles la palabra de Dios. Amén. Así que pues, bueno, pues saludos a todos en general, allá en casita, ¿verdad? Ahí donde está en su casita, con su familia o individual, como matrimonio, no lo sé, como ustedes deseen, ¿verdad? Escuchar este medio, este estudio. Acomódense, ¿verdad? Si no tienes momento para verlo, ¿verdad? En la mera hora que se indica, ¿verdad? El momento que tengas chance, adelante, no dejes pasar este estudio, aprovechalo a solas, cuando estés descansando, aprovecha ese momento para escuchar el estudio, tomar tus apuntes, ¿verdad? Pues bueno, aprovecha esta herramienta que se está brindando, ¿verdad? Haz tus apuntes y tus conclusiones también. Amén. Así que no solamente, ¿verdad?, te quedes con lo que estás aprendiendo, ¿verdad?, sino que tú también ahí en tu casa pues sigue indagando, sigue buscando, ¿verdad?, acerca de lo que estamos estudiando, ¿sí? Muy bien, deja que la presencia de Dios te dirija, deja que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, te guíe y te enseñe. Amén. Así que pues, ¿qué les parece si oramos? Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde maravillosa, en este momento especial. Este momento nos permites escuchar, Señor, tu palabra en este estudio de Romanos, Padre mío, y en la cual, Señor, es una gran riqueza, Padre, Señor, cada vez que estudiamos, Señor, tu palabra, porque ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia, ahí está la ciencia, Señor. Y cuando escudriñamos, Señor, tu palabra, Señor, Padre, es como estar buscando, Señor, la plata, Señor, es estar, Señor, buscando, anhelando, Señor, deseando, Señor, el alimento espiritual en nuestras vidas. Habla en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, nos sometemos a tu dirección. Espíritu Santo, dirígenos, toma el control de nuestras vidas. Danos entendimiento, abre nuestro entendimiento, que entendamos a través de tu palabra lo que usted nos enseña, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra alumbra, Señor, nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra nos corrige, nos redarguye, nos instruye, Señor, y por lo tanto, mi Señor, preparamos nuestro corazón para recibir la palabra implantada que es salvación para nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues oramos ahí en casita y pues arrancamos, ¿verdad? A partir del capítulo 1. A partir del capítulo 1, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a ver si vamos a seguir adelante en esta porción de la escritura del capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo introducciones, ¿verdad que sí? Estuvimos viendo introducción. Ay, perdóname, les moví aquí, pero ya llegamos otra vez. Estuvimos viendo introducción acerca del Evangelio de Romanos, no el Evangelio, sino la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Y pues hoy arrancamos del capítulo 1 y el tema es apartados para el Evangelio, ¿verdad? Y eso grabémoslos muy bien, hermanos, porque tú y yo hemos sido llamados con un propósito, ¿verdad? Y debemos entender que en nuestro llamado hay una responsabilidad, hay un deber, hay un compromiso,
amén, no nada más es estar sentado en una banca dentro de la congregación, no nada más es congregarnos, no nada más es hacer eso, hermanos, sino que claro que es muy importante, ¿verdad? Pero lo que trato de decir es que no nada más es acomodarnos en una banca, ¿sí? Y de ahí no hacer nada, de ahí, hermano, es como una costumbre ir estar yendo a la iglesia, ¿verdad? Y no hacer nada, ¿sí? Pero hay una gran responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros, porque somos apartados desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dios ya nos había escogido, apartados para un propósito específico, divino, ¿sí? Y por lo tanto, al estar en una congregación, ¿verdad? Es porque Dios nos permite ser parte de la familia de Dios. Dios nos permite ser sus hijos, nos da el privilegio de ser sus hijos. Dios nos permite congregarnos, y en la cual es un principio que no debemos de violar, es un principio que marca las escrituras, mis hermanos, a que debemos de obedecer, amén. Pero también hay muchos principios, en la escritura nos habla de principios, ¿verdad?, que no debemos de violar, debemos de llevarlo a cabo, como predicar el evangelio, como de orar, de estudiar y mucho más, amén. Entonces, claramente, hermano, al estar congregando, a ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, hermano, es porque hemos escuchado el evangelio, amén, el evangelio, pero también somos apartados para el evangelio, amén. Así que, mis hermanos, hay, pues, doy esta palabra, ¿verdad?, para que a lo que vamos a mencionar el día de hoy, eso nos va a enseñar, hermanos, vamos a aprender a que pues no debo de estar conforme, no debo de estar sentado cómodo en una silla, encerrado en cuatro paredes, sino que como iglesia tenemos que llevar a cabo una misión, un trabajo que nos compete como iglesia, no nada más al pastor, no nada más al evangelista, al apóstol, al profeta, no nada más del que tiene el ministerio, sino que la iglesia, hermanos, cuando recibe la edificación, el alimento espiritual del ministerio, hermanos, ¿verdad? La iglesia tiene que ser la obra del ministerio, o sea que la responsabilidad es para todos en general, mis hermanos, de compartir la palabra de Dios, de practicar lo que aprendemos en cada estudio, lo que aprendemos acerca de las escrituras, ¿verdad? Es llevar a cabo la práctica, amén. En el campo de trabajo no nada más debe de ser teoría, sino también nos debe de llevar a una práctica, amén. Entonces esto es muy importante que todos lo entendamos, amén, lo entendamos. Ahora, el capítulo 1 de Romanos, como el tema es apartados para el evangelio, ¿sí? El apóstol Pablo, hermano, fue el primer reformador, el primer reformador. Quiero dar estas palabras, ¿verdad? Antes de leer el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos. El apóstol Pablo fue el primer reformador. ¿Qué es reformador? Hermano, reforma, ¿sí? La palabra reforma es aquella que se propone, es aquella que proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, ¿sí? Es el objetivo de la reforma, el que proyecta, ejecuta y tiene su objetivo de una mejora, de enmendar, de actualizar o innovar algo, ¿sí? Eso es una reforma, ¿sí? O sea, en el sentido espiritual, esto nos enseña que Pablo, ¿verdad?, quiso regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando se habla de reforma, cuando se habla de que Pablo fue un reformador, quiere decir que Pablo en su época, en su tiempo, ¿verdad?, estuvo enseñando al pueblo de Dios, a los gentiles, ¿verdad?, a regresar a la Biblia, a regresar al original, o al volverte al principio, ¿verdad?, a la pureza. Esa era la intención del apóstol Pablo, ¿verdad?, de reformar, de actualizar, de innovar, de mejorar, ¿sí? Y este proyecto lo lleva a cabo y lo ejecuta, y podemos entender
el apóstol Pablo, ¿verdad? Fue perseguido, el apóstol Pablo fue confrontado muchas veces, ¿verdad? Y a causa de esa innovación, de esa actualización, ¿verdad? Tal vez la gente en ese entonces no la entendía, porque Pablo, hermano, dijo lo que había adquirido lo había tomado por basura, ¿verdad? Y o sea que Pablo había actualizado su forma de pensar cuando estuvo siendo discipulado con nuestro maestro. Amén. Así que Pablo, hermano, fue actualizado, volvió al principio, volvió a la pureza, ¿verdad? Y eso lo podemos entender cuando fue, hermanos, al desierto, ¿verdad? Donde Moisés también fue, ¿verdad? Y hubo un momento de silencio ahí del apóstol Pablo, preparándose, ¿verdad? Innovándose, actualizándose, ¿sí? Y el momento en el cual estaba preparado, hermanos, pues fue cuando ejecutó esta innovación, esta reforma, ¿verdad? De volver al pueblo al principio a la pureza. Sale de las escrituras donde se recibió la escritura. Y vemos que la escritura, las leyes, las tablas de la ley se recibió en el monte Sinaí. Allá fue el apóstol Pablo a innovarse, a prepararse, ¿verdad? A discipularse, hermanos. Sí, estuvo un buen tiempo ahí. Ok, mis hermanos, entonces podemos ver esta palabra reforma, ¿sí? Y pues como acabamos de decir, como está ahí escrito, hermanos, ahí en la pantalla, ¿verdad? Pues es regresar a la pureza, al principio, ¿verdad? A la originalidad de la Biblia, ¿sabe? Entonces, porque durante tantos años, tanto tiempo, ¿verdad? Ha habido tantas traducciones, porque se han estado cambiando la esencia de la escritura, la originalidad de la escritura, ¿verdad? Ha habido tantas traducciones que se han ido cambiando. Ahora, no quiero decir que las traducciones sean malas, no son buenas. Son buenas, es bueno tener muchas traducciones de Biblias. Es bueno, hermanos, amén, es bueno, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, pues ha cambiado mucho, ¿cómo podré decirle? ¿Verdad? Las palabras del original han ido cambiando, ¿sí? Porque antes en el hebreo, hermanos, antes en el hebreo pues lo escribían no así como en lo moderno, ¿verdad? Sino que lo escribían, ¿verdad? En pictografías, como en forma de dibujos, ¿sí? En forma de dibujos, y es así como se entendían las personas que entonces hacían un dibujo, ¿verdad? Y ahí expresaban sus palabras. Y como en estos entonces, en los celulares, para expresarnos de que estoy triste, de que estoy sonriente, mandamos una carita, ¿verdad? Y la gente, en pocas palabras, entendía lo que tú estás expresando en el celular. Así, un ejemplo, para ponerles ejemplo, en aquellos entonces, hermanos, allá en los tiempos antes de Moisés y etcétera, ¿no? Se expresaban así en dibujos, ¿verdad? Donde expresaban lo que estaban diciendo. ¿Sale? Entonces, hay mucho que decir respecto de eso, ¿verdad? Pero no me voy a meter en ese tema, ¿verdad? Porque pues es explicarles los dibujos de antes, ¿verdad? Se llama paleohebreo. Eso así como se expresaban antes, eran un paleohebreo, ¿verdad? Y no era como los escritos de ahora entonces en Israel, sí, en el Judá. Entonces, hermanos, era muy diferente, ¿sale? Entonces, pero bueno, me voy a llevar mucho tiempo si me pongo a explicar esto, pero esa no es mi intención explicarles esto, sino que meternos a la esencia, a la enseñanza del apóstol Pablo, ¿verdad? Al respecto de esto, hermano, de que pues han cambiado las traducciones, la esencia, la originalidad, ¿verdad? Ya no es lo mismo a lo que ahora tenemos, ¿verdad? Pero no quiero decir que sea malo tener traducciones, no es bueno tener traducciones, diferentes tipos de Biblias en traducciones, es bueno tenerlo, mis hermanos, es buenísimo, ¿sí? Pero bueno, todo es con un propósito, hermanos, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo, hermano, fue el primer reformador. Entonces el tema en esta hora es apartados para el Evangelio, ¿sí?
Como apartado para el Evangelio, hermanos, antes de iniciar el capítulo 1, esta carta de Pablo, hermano, provocó de alguna forma todo el movimiento hacia la enseñanza bíblica, ¿sí? O sea, estamos hablando al original, a la pureza, ¿sí? Porque Pablo fue, ahora sí que también, ¿verdad? Primero, para hacer eso, ¿verdad? Tuvo que, hermano, limpiar su memoria, tuvo que innovarse primeramente, actualizarse para poder proyectar o ejecutar, ¿verdad? Lo que había recibido, ¿sí? Entonces, el contexto, hermanos, de esta carta, donde como el pueblo como nación santa, nosotros como iglesia, que ya no somos gentiles, que ahora pertenecemos al pueblo de Dios, a la ciudadanía del pueblo de Israel, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a estar aprendiendo en adelante. Tú y yo nos encontrábamos en el exilio de Roma, ¿sí? En el exilio de Roma, antes de conocer a Cristo, hermano. Ahí nos encontrábamos en el exilio de Roma, ¿sale? ¿Sí? Antes de conocer a Cristo, hablando en el sentido espiritual, ¿sí? Entonces, sufríamos, hermanos, las consecuencias de la ocupación romana, ¿sí? Que aunque aparentemente, hermano, el imperio romano dejó de existir como imperio político en aquellos entonces, ¿verdad? Es obvio que su influencia, iglesia, es obvio que su influencia y su control ya no es nivel político, sino nivel religioso, ¿verdad? O sea, Roma todavía sigue actuando, ¿verdad? Sigue tratando de exiliar, esclavizar a la gente, ¿sí? Y no lo hace políticamente ahora como antes, ¿verdad? En nuestros tiempos, nuestro Señor Jesucristo, Pablo, etcétera, ya no es políticamente, sino ahora es espiritual, es a nivel religioso, es a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, el propósito es, al respecto de esto, hermano, cumpliendo las palabras del profeta Daniel, ¿verdad? Daniel habla acerca de esto, ¿sí? Acerca de ese imperio que vendría después de los griegos, ¿verdad? Roma llega después de los griegos, y eso lo vemos en Daniel cuando, ¿verdad?, le explica al rey acerca de la imagen, el propósito, la enseñanza de esta imagen, ¿sí? Y habla acerca, hermanos, de un poder que hablaría como cordero, ¿sí? Como cordero, realmente un dragón, en otras palabras, es la mismísima bestia, estando las tinieblas detrás de ese sistema. Estamos hablando de Roma, estamos hablando del sistema romano, espiritualmente hablando, en lo religioso, que desde el antaño, hermano, ha venido cambiando las cosas, que pues bueno, ha venido cambiando la pureza, ha venido revolviendo todo eso, las aguas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, realmente las personas que no conocen de Cristo están en el exilio de Roma, hablando espiritualmente, religiosamente, ¿verdad? Dios nos sacó de ese exilio, Dios nos sacó de esa esclavitud, Dios nos sacó de esa revoltura de enseñanza, Dios nos sacó, hermano, de esa errónea enseñanza que traíamos durante tiempo atrás, ¿verdad? Y al traernos el Señor a la pureza, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos trasladó al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Venimos a la luz, venimos a la pureza, venimos a la originalidad, ¿verdad? Donde Dios nos dice, ¿verdad?, yo te traigo al principio, ¿verdad? Yo te traigo al original, yo te traigo a la pureza, ¿sí? Entonces, al venir a la pureza, al venir al principio, mis hermanos, debemos entender que tú y yo estábamos en el exilio antes en Roma, en el sentido espiritual, ¿sí? En la cual pues ya, ¿verdad?, adoramos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y por lo tanto, mis hermanos, es llevar, seguir en la pureza,
como dice la palabra de Dios, ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? Es buscar la santidad cada día a través de la palabra de nuestro Dios en su presencia. Amén. Así que, mis hermanos, las tinieblas están detrás de ese sistema romano, todavía espiritualmente, religiosamente, ¿verdad? Todavía operando, actuando, engañando a la gente y etcétera, mis hermanos, ¿sí? Pues bueno, démosle gracias a Dios que nos sacó de ese sistema, ¿verdad? Y ya no estamos envueltos en ese sistema, mis hermanos, sino que ahora adoramos un Dios vivo, ¿verdad? Y dejamos que la palabra de Dios nos corrija, dejamos que la palabra de Dios nos instruya, nos redarguya, ¿verdad? Nos enseñe, alumbre nuestro caminar, ¿verdad? Entonces, ese es el evangelio que vamos a estar hablando más adelante, precisamente en este capítulo, ¿sí? En este capítulo. Entonces, mis hermanos, pues quise expresar estas palabras porque lo que vamos a ver en el capítulo 1 en adelante, vamos a estar hablando acerca del servicio, vamos a estar hablando acerca del evangelio, acerca de la fe. Todas esas palabras vamos a estarlas desglosando para que tú y yo lo entendamos originalmente. Amén. Así que, mis hermanos, pues adelante, pongamos mucha atención. Y dice aquí en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios, ¿sí? Pablo, al comenzar, hermano, está diciendo Pablo, o sea, quiere decir que esta carta la escribió él, ¿sí? Pero veamos cómo inicia el apóstol Pablo a expresar esta carta, al expresar, ¿verdad?, esta palabra a través de este escrito, ¿sí?, a la iglesia que estaba en Roma, ¿verdad? Estaba diciéndoles Pablo, siervo, ¿sí? Siervo. Y esta palabra, en el contexto que Pablo vivía, hermano, en la que Pablo vivía en aquella época y en la cual se está refiriendo, es a la esclavitud romana, ¿sí? Esa es la esclavitud romana, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Es alguien, ¿verdad? Es alguien que no tiene derechos, ¿verdad?, de propiedad absoluta, ¿verdad?, en su amo, ¿sí? O sea, Pablo está aquí mencionando, ¿sí?, mencionando, mis hermanos, que él era un siervo de Dios, ¿sí?, que él era un siervo de Dios, ¿verdad? Pero lo estaba explicando esta palabra de siervo, ¿verdad? Lo estaba explicando a la referencia de la esclavitud romana, que los esclavos no tenían derecho, no tenían propiedad absoluta, ¿verdad?, de su amo, ¿sale? Entonces, en este contexto romano, el patriarca, pues hablar acerca de la esclavitud romana, el patriarca, hermanos, de la sociedad romana, tenía la potestad sobre la vida de los miembros de una familia o de la familia, incluyendo los esclavos, ¿verdad? O sea, el esclavo no tenía potestad, pero sí el que lo tomaba, ¿verdad?, como esclavo, o el patriarca, ¿verdad?, que tomaba a la persona esclava, ¿sí?, tenía potestad, tenía derecho a toda la familia, ¿sí? Entonces estamos hablando de una circunstancia, hermano, en la cual, en el sentido espiritual, ¿verdad?, vamos a entender lo que es esclavo, lo que es servir, ¿verdad? Porque a veces toman al ministerio, al profeta, por ejemplo, al pastor, por ejemplo, ¿verdad? Quieren estarlos halagando, quieren estarlos teniendo en un pedestal. Mientras tanto, hermano, como siervo de Dios, con ministerio, ¿verdad?, como un pastor, estamos hablando de un siervo, como un apóstol, como un profeta, estamos hablando de un siervo. Entonces Pablo aquí no es para que, no le está diciendo a los demás, no es para que me levante un pedestal, sino que yo le estoy diciendo que soy un siervo, soy un esclavo, ¿verdad? Y es lo que simplemente somos, hermanos, servidores de Dios, servidores a una iglesia muy amada y muy especial.
¿verdad? Así que, y este ejemplo Pablo lo toma de nuestro amado Señor Jesucristo, que le dijo a sus discípulos: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servirles a ustedes, ¿verdad? Entonces vemos la humildad de nuestro Maestro, de nuestro amado Dios, ¿verdad? Que Él nos pone el perfecto ejemplo de un servicio. ¿Cómo es un servicio? Amén. Entonces, mis hermanos, no es para que nos levantemos el cuello como ministerio, no es para que nos pongan un pedestal, no es para que, ¿verdad?, nos den ahora sí que los mejores lugares. No es así, mis hermanos. Eso hay que desacomodarlo en nuestra mente, ¿verdad? Innovar nuestra mente, aclarar nuestra mente que somos siervos de Dios, nada más. Siervos de Dios, dispuestos a un servicio, ¿sí? Ahora voy a explicar lo que es la palabra siervo en griego. La palabra siervo en griego es doulos, y quiere decir, es un esclavo, habla de servir, habla de siervo. O sea que está diciendo en el griego que un esclavo no tiene derechos de propiedad propios, ¿sí? Sino que ese esclavo se usaba en aquel entonces con la más alta dignidad, ¿sí? O sea, es decir, de creyentes, hermanos que viven voluntariamente bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo al decir siervo? Le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Soy un servidor de Dios voluntariamente. Nadie te forzó, ¿verdad? Nadie te forzó a ser cristiano, nadie te puso una pistola, ¿verdad? Nadie te amenazó, nada de eso, sino que fue voluntariamente a recibir a Cristo en tu corazón, al decir: yo quiero ser un esclavo del Señor, un esclavo de su amor, yo quiero servirle a Él voluntariamente, quiero estar bajo su autoridad, ¿verdad? Quiero ser un devoto seguidor de Él, yo quiero ser un verdadero discípulo de Él. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo: yo soy ese siervo, voluntariamente, siendo un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Él, ¿verdad? Entonces quiere decir que un siervo, mis hermanos, es el que se entrega totalmente a la voluntad de otro. Damos gracias a Dios porque tú y yo nos entregamos voluntariamente a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que gózate, mis hermanos, esa es la palabra siervo. Y tú y yo, al ser siervo, entendemos que un siervo, donde quiera que va, es un servidor. Donde quiera que va, hermano, tiene la iniciativa de servir. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo? Independientemente que tengas un ministerio, tengas un liderazgo, estás dispuesto a ensuciarte la mano, estás dispuesto a agarrar una pala, estás dispuesto a agarrar la escoba, estás dispuesto a trapear, estás dispuesto a lavar, refregar los baños, etcétera. O sea, ese es un siervo. Ese es un siervo, ¿verdad? Y al entender que eres un siervo, estás bajo la voluntad, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto tú eres un siervo y entiendes el concepto de siervo, ¿verdad? Que donde quiera que vas, eres un siervo, eres un servidor, estás para servirle a los demás. Cuando tenemos la iniciativa y entendemos cuando tú ves una necesidad, actúas al servicio, actúas en el momento, ¿verdad? Claro, pidiendo, ¿verdad?, el permiso de la autoridad establecida en el momento en una iglesia. Y tú ves una necesidad, hermano, solamente pido permiso, que guste que lo ayude, guste que lo ayude a acomodar las sillas, no sé, ¿verdad? Estoy para servirles, ¿verdad? Wow, ¿sí? Entonces tú entiendes el concepto que es un servidor, ¿sabes? Y podemos entender el apóstol Pablo, ¿sí? Lo podemos entender, ¿sí? Ahora, en la palabra hebrea es Eved, y esta palabra Eved en el hebreo habla de siervo, habla de sirviente, habla de criado, habla de esclavo, de un jornalero, ¿verdad? De un servidor, ¿sí? Entonces Pablo estaba diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Yo soy un trabajador, soy un jornalero, soy un esclavo del Señor, un sirviente de Él, ¿sí? Un servidor de Él, de mi Señor Jesucristo. Entonces Pablo, al decir esto, significa que Pablo estaba renunciando a todos sus derechos, y que su vida era totalmente entregada
a su Salvador, Yeshua, el Mesías. Amén. Aquí voy a estar hablando palabras, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a decir Jesús, ¿verdad? O Yeshua, hermanos. Y bueno, ustedes si me escuchan hablar estas palabras, hermanos, ahora sí que me van a entender, ¿verdad? Porque la palabra Yeshua, ¿verdad? Que es en el original, su nombre es en hebreo Yeshua, que es, ¿verdad? El Salvador, salvación, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que estamos acostumbrados, ¿verdad? Lo que hemos ido enseñando, Jesús, claro que sí, ¿verdad? Pero aquí voy a estar mencionando palabras en hebreo, ¿verdad? Como esta palabra de Yeshua. Amén. Entonces, mis hermanos, no, que eso no quiere decir, ¿verdad? Que pues ya me estoy judaizando, etcétera. No me malinterpreten esto, mis hermanos, ¿verdad? Solamente estoy enseñándoles palabras en original, en hebreo, ¿verdad? Y explicándoles su significado, ¿sí? Pues bueno, no me quiero meter en otros temas, ¿sí? Y solamente quiero estar explicando, ¿verdad? Lo que es el versículo 1 acerca de hablando siervo de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces Pablo, siervo de Jesucristo. Él comienza diciendo esto: Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? A lo que estamos diciendo que Pablo decidió hacerse un siervo, un servidor, por lo que vimos al principio, ¿verdad? Acerca de la ilustración, el ejemplo que les puse acerca del esclavo. Entonces Pablo decidió ser un esclavo, mis hermanos, por amor. Amén. Por amor, ¿verdad? Voluntariamente, por amor, ¿sí? Entonces un siervo es aquel que renuncia a sus derechos, ¿sí? Un siervo es aquel que renuncia a sus derechos. Un siervo está para servir, no para exigir, ¿verdad? Así que podemos entender esto, que no es de que traigamos al pastor, al profeta, etcétera, ¿verdad? Ahí viene el siervo de Dios y mi respeto, y etcétera. Claro que se merece ahora sí que no estoy diciendo que se exalte al hombre o se ponga un pedestal al hombre, hermanos, ¿verdad? Porque a veces malinterpretamos eso, ¿verdad? Y mismo nosotros decimos, ahí viene el siervo. Pues claro que sí, ahí viene el siervo. Ahí viene, ¿verdad? El que voluntariamente está sirviendo al Señor, ¿verdad? Y el que está dispuesto a barrer, el que está dispuesto a acomodar la silla, el que está dispuesto a agarrar la pala, el que está dispuesto a hacer un servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un siervo, porque sabe el contexto de lo que es un siervo, ¿verdad? Y no es para que exaltemos al hombre, mis hermanos, ¿verdad? Sino que este siervo, hermanos, que es un servidor de Dios, un siervo de Dios, ¿verdad? Pues está para servir. Amén, está para servir. No quiere decir que se les falte el respeto, no quiere decir que ya, hermano, pues como a veces, ¿verdad? Por la confianza, ¿verdad? Pues ya le hablamos de tú y etcétera, ¿no? Sí, claro, un siervo se le respeta, un siervo, hermano, se dirige con respeto, ¿verdad? Así un pastor, un profeta, un apóstol, ¿verdad? Se dirige con respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un siervo de Dios, pero ese siervo de Dios está dispuesto, ¿verdad? A ensuciarse las manos, agarrar la pala, etcétera, hermano, agarrar la escoba, acomodar las sillas, etcétera, mis hermanos, ¿sí? Ahora sí que pues bueno, aprendemos muchas cosas respecto de esto, hermanos, al respecto de esto, ¿sí? Y pues bueno, como siervo de Dios, ¿verdad? Estamos voluntariamente sirviendo al Señor por amor, ¿verdad? Sirviendo a la iglesia por amor, un rebaño especial por amor. Entonces, el siervo está para servir, el siervo no está para exigir, ¿verdad? No está para exigir, está para servir. Ese es nuestro llamado, un servicio. Ese es nuestro llamado, servir a Dios, servir a la comunidad, servir al pueblo. Amén. Entonces, todos nosotros como iglesia,
todos nosotros como iglesia, mis hermanos, hablando de siervo, tomamos la decisión de ser siervos de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces sabemos que estamos en deuda con Él y es por eso que le servimos. Amén. No podemos pagar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo dijo, deudor soy, somos deudores, ¿verdad? Entonces al decir Pablo que soy un deudor, somos deudores, mis hermanos, es porque no vamos a poder pagar al Señor lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él pagó ese precio por ti y por mí. Lo que el Señor quiere es que tú y yo le sirvamos, que tú y yo estemos con Él en comunión, ¿verdad? Prediquemos el Evangelio, llevemos el Evangelio a las naciones, a nuestros alrededores, ¿verdad? Etcétera. O sea, le sirvamos. Ese es nuestro principal llamado, adorarle, servirle, estar con Él. Ese fue el llamado de Israel cuando salió de Egipto, hermanos, amén. Así que nosotros venimos de un exilio de Roma, de una esclavitud de Roma a una libertad, ¿verdad? A la luz admirable de nuestro amado Señor Jesucristo, pero tenemos ese llamado, un compromiso, hermanos, una responsabilidad que nos compete, que eso nos hace entender que al ser siervo de Dios, mis hermanos, no es de que estemos sentados, no es de que estemos con los brazos cruzados, ¿verdad? Sino que hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la obra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, pues bueno, aquí no hay desempleado, en la iglesia no hay desempleado, en la iglesia hay mucha actividad, en la iglesia hay mucho trabajo que hacer cuando entendemos nuestro llamado como siervos. Amén. Entonces Pablo está diciendo aquí, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí? Llamado a ser apóstol, ¿sí? Siervo de Jesucristo. Si la palabra Jesucristo, hermano, es un nombre y es un título, ¿verdad? Y lo podemos decir en griego, ¿verdad? Que es Yeshús, ¿verdad? Que es Jesús, ¿sí? Que es Jesús, el nombre del Mesías, ¿sí? Entonces esto no es el nombre que él tenía, ¿verdad? Su nombre en hebreo, hermanos, su nombre en hebreo lo tenemos aquí en el escrito, ahí en la pantalla, sí, anótelo, velo anotando, por favor, ¿verdad? Están unas palabras hebreas ahí, ¿verdad? Que es Yeshua. La palabra Yeshua, hermano, el nombre Yeshua significa Él salvará o salvación, ¿sí? Entonces quiere decir que es la salvación de Dios, ¿sí? Es la salvación de Dios. De la misma manera que el nombre Yeshua, hermano, está relacionado con la etimología del verbo que significa pedir auxilio, ¿verdad? O sea que cuando decimos Yeshua, estás pidiendo auxilio, ¿sí? Cada vez que digas de Yeshua, ¿sí? Estás pidiendo auxilio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador, Él es la salvación, hermanos. Y cuando decimos Yeshua, estamos pidiendo auxilio a aquel que puede hacerlo. Amén. Aquel que puede hacerlo, aquel que vino a dar su vida por ti y por mí, nuestro Salvador, amado Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, la palabra griega y la palabra hebrea. Amén. Lo que conocemos, ¿verdad? Reina Valera nos menciona Jesús, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Pero en el original, hermano, en el hebreo, hermanos, habla de Yeshua. Amén. Así que al decir Yeshua, Él es nuestro Salvador, la salvación de Dios, ¿verdad? Es porque estamos pidiendo auxilio a aquel que lo puede hacer, ¿sí? Muy bien, espero que estemos entendiendo al respecto de esto y no nos esté reburujando, mis hermanos, ¿sí? Pero Jesucristo, ¿sí? Hablando de la palabra Cristo en griego, ¿verdad? En griego es Cristo, ¿sí? Que nosotros en español es Cristo y en hebreo es Mesías,
¿verdad? Mesías, ¿sí? Que el hebreo es Mashiach, ¿sí? Mashiach, ¿sí? Entonces cuando decimos Yeshua es el Mesías, estamos diciendo Yeshua HaMashiach, o sea, a Jesucristo el Mesías. Amén. Jesucristo el Mesías, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, hermanos. Es importante entender esto, ¿sí? Que pues Pablo nos está enseñando, ¿verdad? Yo soy siervo, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Pablo, siervo de Jesucristo el Mesías. Amén. El ungido de Dios. Amén. Así que tú y yo somos siervos de Él. Somos esclavos voluntariamente a su servicio bajo su autoridad. Amén, mis hermanos. Espero que me estén entendiendo. Entonces, ¿por qué Mesías, hermano? Mire, voy a explicar esto al respecto de esto. ¿Por qué Mesías? Porque Mesías tiene que ver, hermano, con una ceremonia de la unción que era el aceite, hermanos, que se derramaba en la cabeza, ¿sí? de una persona. Por ejemplo, cuando se ungía a un sacerdote, ¿sí? Esto representaba, ¿verdad?, este ungimiento sobre la cabeza de esta persona, un sacerdote, un profeta, un rey, ¿verdad? Esto estaba representando que esta persona estaba recibiendo el Espíritu de Dios. Y lo vemos muchas veces en las Escrituras, ¿verdad? Cuando ungían un profeta, cuando ungían, hermanos, a un rey, a un sacerdote, ¿verdad? Aquí espiritualmente, hermanos, esto estaba representando que estaban recibiendo al Espíritu de Dios. Amén. Así que, pues bueno, estoy explicando esto para que entendamos que es el nombre, ¿verdad? Jesucristo el Mesías, ¿sí? Cristo, ¿verdad? Es el ungido, el Mesías, ¿verdad? Entonces, podemos entenderlo esto, hermano, acerca de la unción, ¿sí? De la unción, que en aquellos entonces, hermanos, cuando ungían, ¿verdad?, recibían el Espíritu de Dios, ¿verdad?, convirtiéndose, hermanos, así en un instrumento para hablar la palabra de Dios. Amén. Para un instrumento a servicio bajo la autoridad de Dios. Entonces, entre los hebreos, hermanos, el acto de la unción era muy importante en la consagración. Y lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Así pues, el sumo sacerdote, hermanos, y el rey o el profeta eran personas ungidas, eran los ungidos, ¿sí? Eran los ungidos. Amén. Igualmente, hermanos, el ungir a un rey era equivalente a coronarlo. Amén. Era una persona ya coronada, una persona que pues estaba a un servicio a Dios en primer lugar y a un servicio al pueblo. Amén. Entonces, pues eso es lo que representa el simbolismo acerca de lo que es la unción. Entonces, hablando acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías entonces es el ungido, aquel que se le derramó aceite como señal de que es un profeta, de que es un sacerdote y es un rey, el rey de los judíos, el rey de reyes y señor de señores, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Entonces podemos ver acerca de esto porque Pablo está hablando, Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, ¿sí? O sea, Pablo era un siervo de Dios, Pablo era una persona ungida, ¿verdad? Para un llamado específico, para un propósito específico. Amén, mis hermanos. Así que, pues bueno, seguimos adelante. Pablo, siervo de Jesucristo. Así que Pablo, esclavo del Rey de Reyes, del Señor de Señores,
del sumo sacerdote, del profeta que habría de venir, ¿verdad? Anunciado por Moisés. Esto fue escrito en el antaño, en tiempo de Moisés, y lo vemos en Deuteronomios capítulo 18, verso 15, capítulo 18, ¿sí? Del 15 al 16, y dice el versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Y el verso 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. ¿Verdad? Esto fue, ahora sí que el mismo pueblo, ¿verdad? Lo refirió, y Moisés le estaba recordando: recuerda, ¿verdad? Que dijiste esto, ¿sí? Recuerda, ¿sí? Acerca de del profeta que había de venir, ¿verdad? Y Moisés refería estas palabras: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Este profeta, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a este mundo, lamentablemente o tristemente, ¿verdad? Rechazado por su pueblo, ¿verdad? Tuvo que ir a los alrededores, y ahí donde sucedían milagros, prodigios, señales por nuestro Señor Jesucristo, porque en su casa, hermanos, no creyeron en él. Amén. O sea que no le escucharon, ¿sí? Por eso dice Juan capítulo 1 verso 12: a los suyos vino, pero los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos ese privilegio, tenemos ese derecho de ser sus hijos, sus hijos. Amén, hermanos. Así que, pues bueno, Pablo está refiriendo esta palabra, ¿sí? ¿Por qué mencioné esta cita de Deuteronomio? ¿Verdad? Porque estamos hablando de un ungido, estamos hablando del sumo sacerdote, del apóstol, ¿verdad? Del profeta, ¿sí? Estamos hablando de él, del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la cual tú y yo adoramos y servimos, y que estamos bajo su autoridad en un servicio. Amén. Así que, mi hermano, podemos entender lo que es un siervo, podemos entender lo que es servir a Dios. Así que cuando tú y yo tenemos esta iniciativa de servir, donde quiera que vayas, tú eres un servidor, ¿verdad? Así que grabémonos esta palabra, ¿sí? Porque somos apartados para un propósito, así como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Llamado a ser apóstol o apartado para él, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo fue convertido, hermanos, conocemos un poco la historia de Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Fue convertido en el camino a Damasco, cuando él era un gran opositor de la doctrina de Yeshua, del camino, ¿verdad? Cuando él perseguía a la iglesia, ¿sí? A Jesucristo, Yeshua, se le apareció en el camino, y Pablo les hizo las preguntas más importantes que alguien se puede hacer en su vida. Así, eso es lo que tú y yo debemos hacer, y preguntarle, ¿verdad? Señor, así como el apóstol Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, y le dijo que Él era quien él perseguía. Tú me estás persiguiendo a mí. Si yo soy Yeshua, tú me persigues a mí, ¿sí? Pablo responde: ¿qué quieres que yo haga? Le hace la pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Cuántas veces le has preguntado así al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu servicio. No he entendido el concepto de servicio en el tiempo atrás, pero ahora lo estoy entendiendo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy bajo tu autoridad, aquí estoy bajo tu servicio. Soy un esclavo de tu amor, estoy a tu servicio. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y vemos
Pablo que le pregunta y el Señor le responde, entra a la ciudad. El Señor le da la indicación, entra a la ciudad, ve a una calle y te dirán qué debes hacer, ¿verdad? Cuando tú y yo entendemos el concepto del servicio, mis hermanos, siempre ese servicio o nuestro principal llamado es estar en primer lugar con el Señor. Ese es nuestro primer llamado, es estar con Él, a solas, en el lugar secreto con Él, porque ahí donde tú y yo como siervos vamos a estar recibiendo dirección, vamos a estar recibiendo indicaciones a lo que tú y yo tenemos que hacer. Quiere decir que vamos a estar envueltos en su plan, involucrados en los negocios del Padre, involucrados en su plan. Amén. Entendamos esto acerca de lo que es el servidor. Entendamos esto acerca de lo que es nuestro llamado, ¿sí? Entendámoslo, mis hermanos. Entonces, si tú y yo somos fieles en lo poco, el Señor nos va a llevar a mucho, nos va a llevar a poner en mucho. Amén. Si en lo poco somos fieles, dice el Señor, en lo mucho te pondré. Así que, mis hermanos, pues en la fidelidad a lo poco es muy importante, ¿verdad?, que entendamos, ¿verdad?, nuestro servicio a Dios, siendo fiel en lo poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos fieles en lo poco, pues agarrémonos, porque van a venir cosas grandes para ti y para mí. Si tú y yo entendemos lo que es un servidor. Amén. Así que nunca reniegues. Nunca digas no a tu pastor, nunca digas no a un servicio en la iglesia, no reniegues, no hagas muecas, ¿verdad? ¿Y por qué tanto ir a la iglesia? ¿Y por qué hacer tantas actividades, orar, etcétera? Entendamos que un siervo no reniega, un siervo no exige, el siervo sirve solamente, ¿verdad? No exige, sirve. Así que el siervo, la sierva, ¿verdad?, está dispuesto a todo. No se andan con rodeos. Pablo no se andaba con rodeos, hermanos. Pablo entendió que era un siervo de Dios, como tú y yo lo estamos entendiendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén allá en su casita? Sí, espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Pues platiqué un poquito acerca de la historia de Pablo en Hechos 9, ¿verdad? En su conversión, en preguntas y respuestas, la indicación que le da el Señor, ¿verdad? Y vemos en Gálatas, vamos para Gálatas, por favor. Ahí acompáñame para Gálatas, mis hermanos, ¿sí? Vamos a estar ahí viendo unas citas, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, verso del 11 al 15, ¿sale? Dice Gálatas, gloria a Dios. Fíjense nada más, dice Pablo otra vez, Pablo, apóstol, no de hombres no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco honra. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, pregunta Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Podemos entender el concepto de siervo de
Yeshua HaMashiach del ungido. Amén. Así que dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado dice por mí, no es según hombre, pues yo ni vi, ni recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Pablo aquí está explicando, ¿verdad?, que no traía palabra de hombre. Pablo fue innovado, su chip fue limpiado, ¿verdad? Fue llevado al principio, fue llevado al original, donde estuvo muchos años en silencio, ¿verdad? Recibiendo instrucciones, recibiendo al discipulado directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está indicando aquí, no lo recibí de hombre, ¿sí? Ni vi a nadie de ellos, ¿sí? Sino por quién, dice, sino por revelación de Jesucristo. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, ¿sí? En el judaísmo, cuando dice el judaísmo, está hablando el sistema, hermanos, de la religiosidad, el sistema de la ley oral, ¿sí? Donde, hermanos, se regían bajo un sistema, hermano, de parte del hombre, añadido, ¿verdad? Añadido en la ley, ¿sí? Entonces no era la pureza, ¿sí? No era la pureza, ¿sí? Y Pablo aquí se está dando cuenta de la realidad cuando le es revelado de parte de nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo cómo él era antes en otro tiempo, ¿sí? Era muy celoso, que perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo está diciendo aquí claramente que él fue enseñado en estas tradiciones, en este sistema de tradiciones de religiosidad, ¿verdad? De este sistema de ley oral, ¿sí? Porque Pablo aquí va a mencionar de dos leyes, la ley pura y la ley oral de las tradiciones del hombre. La ley oral son las tradiciones del hombre, añadido de parte del hombre, no es la pureza. Y Pablo aquí está diciendo cómo él era celoso, cómo aventajaba mucho de contemporáneos, siendo muy celoso por las tradiciones de sus padres, ¿sí? Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿verdad?, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿sí? Y dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y aquí Pablo empieza a narrar su historia. Pablo empieza a decir los tiempos en los cuales estuvo solo, los tiempos en los cuales pudo ver a uno de los discípulos, ¿verdad? No a todos, ¿sí? Y pues bueno, aquí la mayor parte que recibió Pablo, la mayoría de todo en general, fue de parte del Señor Jesucristo, la revelación. Y ahí donde se le da la revelación, ¿verdad?, los misterios de las dos casas, ¿sí? Y pues bueno, lo que vamos a estar mencionando también en adelante. Gloria a Dios. ¿Por qué Gálatas? ¿Por qué puse esta cita de Gálatas? ¿Verdad? Porque aquí es donde Pablo narra la historia, narra su momento de conversión, Hechos 9, Gálatas, sigue narrando después de su conversión, qué fue lo que pasó, cuántos años tuvo, ¿verdad? Gálatas lo está ahí explicando del capítulo 1, ¿sí? Entonces Pablo, después de esto, hermano, él empezó a predicar con mucho afán. Después de su conversión, empezó a predicar con mucho afán y mucha pasión, ¿verdad? Pero empezó la persecución, ¿sí? Cuando él empezó a predicar, se desató una persecución al grado que lo iban a matar. ¿Se imaginan momentos complicados para el apóstol Pablo, para la iglesia en ese entonces también, ¿sí? Debido a que su predicación, mis hermanos, causó mucha controversia, ¿verdad? Entonces algunos de los discípulos le dijeron que mejor se fuera un tiempo, date un tiempo, vete a tu tierra ya, ¿verdad? Date un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persecución estaba fuerte en ese entonces.
lo que Pablo empezó a predicar, de no algo nuevo, sino que vino a predicar, vino a traer la innovación, vino a traer la reforma, vino a traer la pureza, lo original. Pablo estaba diciéndole: vuelvan al principio, vuelvan al original, ¿verdad? Yo vengo de ese sistema de religión, vengo de ese sistema de tradiciones de hombre, de la ley oral, vengo de eso, y era muy celoso al respecto de eso. Pero mira, por gracia Dios me ha salvado, por gracia Dios me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de su llamado, por su gracia, de revelar a su Hijo en mí, ¿verdad? Y etcétera, ¿no? Y por eso Gálatas está explicando el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas al respecto de esto. Sí, entonces Pablo, hermanos, tiene una etapa de silencio, ¿sí? Después de esta persecución tiene una etapa de silencio alrededor, aproximadamente, no es algo acertado, puede ser 11 años, puede ser 12, 14, 15 años, no lo sé, es un aproximado nada más. Sí, es un aproximado. Entonces, Pablo aquí lo explica, ¿sí? Que estuvo un momento de silencio durante estos años, alrededor de 11 a 15 años, ¿verdad? En las regiones de Arabia, en el desierto, ¿verdad? Allá Pablo se fue, allá al desierto, en el monte Sinaí. Así que, como lo hizo Moisés cuando salió de Egipto, ¿verdad?, que fue perseguido, hermano, porque mató a un egipcio, ¿verdad? El mismo rey lo perseguía, ¿sí? Y pues se fue al desierto allá y estuvo un encuentro allá con nuestro Dios, el Rey del universo, ¿sí? Allá en el monte Sinaí, donde él recibe su llamado, donde él se le da la indicación, etcétera, mis hermanos. Y pues bueno, después de tiempo, hermano, que se libera al pueblo con mano poderosa, Dios liberó al pueblo con mano poderosa a Israel, ¿verdad? Llegan otra vez a Sinaí, donde reciben las tablas de la ley, donde el pueblo de Dios se casa con Dios, donde hacen un pacto, hacen un compromiso, ¿verdad? Y pues bueno, así le pasó a Pablo, que se fue al desierto de Arabia, al monte Sinaí, y allá donde hermano, es innovado, donde allá vuelve al original, vuelve a la pureza donde se dio la palabra de Dios. Espero que me estén entendiendo, mis hermanos, ¿verdad? Así que allí Pablo, hermanos, se va a reestructurar. Pablo se va a reestructurar y el Señor, ¿verdad?, le empieza a discipular, a enseñar, a revelar, ¿sí? Entonces Pablo se va a reestructurar de todo lo que había aprendido. O sea, se dan cuenta, Pablo ahí donde lo dice ahí en Gálatas, ¿verdad?, que era celoso, muy celoso, que aventajaba a sus contemporáneos, era muy celoso en las tradiciones de sus padres. ¿Sí? Pablo aquí se dio cuenta, ¿por qué? Porque fue reestructurado de lo que había aprendido, ¿verdad? Por eso llega un momento, Pablo, que dice que todo lo había tomado por basura, ¿sí? Por basura, hermano. ¿Por qué? Porque realmente era muy celoso en las tradiciones de la ley oral, ¿sí? Muy celoso, que al grado que perseguía a la iglesia, ¿sí? Entonces Pablo fue reestructurado lo que había aprendido. Pues en el momento en que son, hermanos, quitadas las escamas, donde habla la Biblia acerca de eso, quitadas las escamas de sus ojos, hermano, eso quiere decir que se le dio revelación, ¿verdad? Se le dio revelación de los gentiles, ¿verdad?, que responden al llamado, ¿sí? Que no son simples gentiles, no son simples gentiles, ¿sí? Por eso Pablo, hermano, debe de acomodó sus ideas al respecto de esto, ¿sí? Al caerse las escamas, se le dio la revelación, y al tener la revelación, él se da cuenta que no iba a ir a simples gentiles. Él iba a ir, hermano, ¿verdad?, a aquellos gentiles muy especiales, ¿verdad?, aquellos gentiles que iban a recibir la palabra del Señor. Estamos hablando de un Israel esparcido, de un Israel que se camuflajeó en las naciones.
y el Señor le indica dónde estaba su pueblo. El Señor le da indicación dónde estaba su pueblo. Por eso Gálatas, por eso Efesios, por eso Romanos, etcétera. Pablo está explicando de los expatriados, los que fueron esparcidos, y Gálatas aquí lo menciona también, ¿verdad? Entonces Pablo recibe indicación: ¿dónde están mis ovejas? ¿Sí? ¿Dónde están mis ovejas? Camuflajeados en las naciones, ¿verdad? Que se hicieron gentiles, ¿verdad? Que empezaron a adorar a dioses ajenos, etcétera, ¿sí? Y Pablo es llevado a no simples gentiles, a un gentiles llamados, ¿verdad? Con un propósito de parte de Dios. ¿Y qué creen, mis hermanos? Ahí estamos tú y yo. Amén. Ahí estamos tú y yo. Nosotros estábamos involucrados ahí, estábamos en el exilio de Roma, esclavizado, ¿verdad? Por Roma en el ámbito espiritual, pero Dios nos ha llamado a una libertad. Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, a ser sus hijos, mis hermanos. Entonces gocémonos, porque tenemos un llamado de parte de Dios. Gocémonos, porque ahora puedes entender, hermano, que es un servidor. Amén. Entonces, Pablo es discipulado de parte del Señor. Personalmente, Pablo recibe la revelación del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Amén. Personalmente recibe esta revelación. ¿Cómo ven, mis hermanos? Gózate conmigo, porque tú y yo tenemos lo revelado. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Y aquí está la revelación. Estudiemos, porque si no estudiamos, pues no se te va a ser revelado. Pero si estudias, te vas a dar cuenta de la revelación. Amén. Deja que la presencia de Dios te dirija, te guíe, ¿verdad? Pero también dispón tu corazón. Yo soy un siervo de Dios. Dios me llamó a servir. Yo soy un siervo de Dios. Yo sé lo que es un siervo, entonces voy a disponerme porque estoy bajo su autoridad, ¿sí? Estoy en su dominio, ¿verdad? Entonces yo no estoy para exigir, estoy para servir. Amén. Estoy para servir, porque a veces como iglesia exigimos. No, entiende el concepto del siervo. Entiende lo que significa siervo, ¿sí? No estás para exigir. Estás para servir. Amén. Qué bueno, mis hermanos, que estemos entendiendo, ¿verdad?, al respecto de este tema, ¿sí? Tal vez no acabemos todo completo, porque hay mucho que mencionar, ¿verdad? Me falta todavía mencionarles acerca del Evangelio, etcétera. O sea, estamos todavía en el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, etcétera, mis hermanos, ¿sí? Entonces, Pablo aquí está explicando, mis hermanos, acerca del propósito de su llamado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el verso 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, ¿sí? Entonces todavía nos falta explicar acerca del apostolado de Pablo. Todavía nos falta explicar acerca de lo que es el Evangelio de Dios. Son temas muy importantes que vamos a estar aprendiendo y que solamente aquí ahorita le vamos a dejar. No quiero que el estudio salga muy largo, muy tedioso, mis hermanos, sino que sea un estudio en el cual podamos aprender tú y yo, ¿verdad? Podamos asimilarlo, podamos digerirlo, podamos meditarlo y llevarlo a la práctica. Quédate con este tema, ¿verdad? De la cual iniciamos, apartados para el Evangelio, ¿sí? Apartados, ¿cómo? Siendo siervos de Dios, ¿sí? Siendo siervos de Dios. Dispón tu corazón, iglesia, dispón tu corazón, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor?
cuando habla de su conversión, donde le pregunta quién eres, Señor, el Señor le dice: yo soy Jesús, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Y Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Él se dispone ya, se dispone en ese momento a servirle, ¿sí? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, está diciendo: dame indicación, dime qué hay que hacer al respecto de esto, ¿verdad? Y el Señor le da indicaciones dónde tenía que ir, ver, y los pasos a seguir. Así que, mis hermanos, como siervo de Dios, el llamado en el cual tenemos, pregúntele al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Tú me llamaste al reino de las tinieblas, al reino de tu amado Hijo, Padre. ¿Qué quieres que yo haga? Me dispongo a tu servicio. Ahora he entendido lo que es un siervo. Ahora he entendido que he abandonado mis derechos y me he sometido a tu dirección, ¿sí? Ahora he entendido, Señor, lo que es un siervo, Señor. Ahora lo puedo entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tomado la decisión de ser sus siervos, ¿sí? Todos nosotros, hermanos, ¿sí? Así que decidiste ser un esclavo por amor a Él, al Señor. Entonces, un siervo, escucha muy bien una vez más para terminar: un siervo es aquel que renuncia a sus derechos. Un siervo está para servir, no para exigir. Si tú estás dispuesto a renunciar a tus derechos, por eso donde entendemos la escritura que dice: si alguno viene en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vas a entender lo que es el costo de un siervo. Vas a entender el costo del servicio. Vas a entender lo que es sufrir por el Evangelio, ¿sí? Y esto no debe darte miedo, esto debe darte motivación a servir al Señor. Vas a aprender lo que es el servicio, el costo del servicio. Vas a renunciar a tus derechos. O sea, estás dispuesto a renunciar a tus derechos, ¿sí? ¡Wow, hermano! Esto está tremendo. Esto está, hermano, siento algo muy precioso aquí en este momento, porque, hermano, cuando entendemos lo que es servir a Dios, no vas a exigir, vas a estar dispuesto a renunciar a todo, ¿sí? Vas a estar dispuesto, hermano, a acceder a decir: cuando el Señor te llame por completo, te quiero por completo a mi servicio. Cuando tú entiendes el siervo: Señor, aquí estoy a tu servicio, aquí estoy. Que aunque tengas un buen trabajo, el Señor te diga: dejas el trabajo y llegó el momento de que me sirvas de lleno. ¡Wow! Estás dispuesto a renunciar. Estás dispuesto a renunciar a tus derechos. Estás dispuesto a renunciar a ese mejor trabajo. Estás dispuesto a renunciar a la comodidad. Estás dispuesto a renunciar a estar encerrado en cuatro paredes. Estás dispuesto a renunciar a tus derechos. Porque a veces, ¿verdad? El yo está y que pues necesito, ¿verdad? Vivir bien, cómodamente, tener mi mejor casa, mi mejor carro, y etcétera. ¿Verdad? Claro que sí, todos tenemos, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad?, tener lo mejor. Y claro que sí, todo va a venir por añadidura cuando tú y yo entendemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú y yo entendemos lo que es un siervo, y el siervo, hermano, su primer llamado es estar con Dios, estar en comunión con Dios, estar a sola con Él, recibiendo indicación, recibiendo instrucciones, ¿verdad? Estar envuelto en el plan de su trabajo, estar envuelto en su negocio. Amén. Entonces todo vendrá por añadidura. Claro que Dios un momento te va a dar un carro nuevo, una casa nueva, muebles nuevos. Claro que sí, Dios lo va a hacer. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estuviste dispuesto a renunciar a tus derechos y que ahora dependes de Dios. Aleluya, mis hermanos. Así que, mis hermanos, todo se lleva tiempo. Hay una preparación para ese llamado. Hay una preparación para servir a Dios. Así que dispón tu corazón a prepararte. Dispón tu corazón a discipularte, mi hermano. No renuncies, no huyas al estudio. No huyas al discipulado. Donde quiera que te encuentre, abraza al discipulado, acércate con tu pastor. Y estoy dispuesto a servir, pastor. Estoy dispuesto a prepararme, estoy dispuesto a discipularme. Cuentas conmigo. Amén. Iglesia local, iglesia general, iglesia donde quiera que me escuches, ¿verdad? Apoya a tu pastor, acércate con él. ¿Qué hay que hacer?
¿Que dónde vamos a ir? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que barrer, hay que limpiar, hay que hacer esto. Cuentas conmigo, pastor. Antes de que tú llegues yo voy a estar ahí, ¿verdad? Para acomodar la silla, estoy para servir a Dios, para servirle a usted. Soy un siervo de Dios, ¿sí? Entonces tú vas a entender lo que es un siervo, que vas a tener iniciativa, ¿sí? Pero vas a entender el costo del servicio. Lo vas a entender a ser un siervo, ¿sí? Porque el llamado que tenemos es estar con Él, y es estar aprendiendo de Él, discipularnos, así como el apóstol Pablo, así como sus discípulos estuvieron cerca del Maestro perfecto. Amén. Dice, hermano, hay mucho que decir, hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero creo que el buen entendedor, pocas palabras. Creo que no quiero pasarme de más tiempo, ¿verdad? Quiero que disfrutes este mensaje, lo medites, lo reflexiones, ¿verdad? Y te acerques, pastor, estoy para servir al Señor. Cuente con mi servicio, cuente con mi apoyo. ¿Qué hay que hacer? Amén. Pero si tú estás dispuesto a renunciar a tu derecho, ¿sí? Si tú estás dispuesto a servir a Dios por amor, voluntariamente, hermanos, agárrate, porque se vienen cosas grandes. Involúcrate en su plan. Involucrémonos en su plan, en su negocio. Amén. Como siervos de Dios. Estoy hablando a siervos de Dios. Estoy hablando de una iglesia especial. Estoy hablando que Dios va a levantar siervos de Dios. Siervos dispuestos a renunciar a su derecho, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a predicar, dispuestos a todo, como buenos soldados en la milicia. Amén. Mis hermanos, pues bueno, nos quedamos con todavía en el versículo 1. Primeramente Dios, la próxima semana seguimos con el versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Porque vamos a estar explicando lo que es el apóstol, lo que es el evangelio, ¿verdad? Y etcétera, hermanos. ¿Sale? Vamos a estar explicando todo eso. Así que no quiero alegrarme más al respecto de esto. ¿Sale? Muy bien, ahí en casita, bendiciones. Y vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en estos momentos especial. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, Señor, acerca, Señor, de cómo somos llamados, de un propósito en nuestro llamado. Por lo tanto, le damos gracias, papito lindo, por tu palabra en nuestras vidas. Hoy podemos entender lo que es un siervo. Hoy podemos entender lo que es renunciar a nuestro derecho. Hoy podemos entender, Señor, que estamos a tu servicio, que estamos bajo tu autoridad, en tu voluntad, para servirte, Señor. Cuentas conmigo, papá. Cuentas conmigo. Quiero involucrarme en tu negocio, quiero involucrarme en tus proyectos, quiero involucrarme, estar empapado, involucrado, Señor, en tu plan, Señor. No en mis planes, no en mis negocios, sino en los tuyos, Padre mío, como un siervo tuyo, Señor, sabiendo el costo del servicio. Padre, gracias por hablar nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amada familia, Dios me los bendiga, donde quiera que te encuentres. Saludos a todos en general, ¿verdad? Y meditemos en esta palabra. Amén. Bendiciones y primeramente Dios, a la próxima. ¿Sale? Estemos preparados a las 7 de la noche, ¿verdad? Así como hoy, ¿sí? Y el jueves tenemos estudio de Daniel de la misma manera, ¿sí? Así que pues bueno, estemos preparados. ¿Sale? Muy bien, bendiciones a todos en general. El Señor les cuide y les guarde, ¿verdad? El Señor los guarde en su nombre. Amén. Saludos.